Bueno, ahora sí, señores asistentes, buenas tardes. Bienvenidos a este acto de entrega simbólica de las colecciones impresas de las actas de la dictadura a la Universidad Nacional del Sur, para el que ha llegado especialmente el señor Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, y a quien acompaña también el señor Viceministro y Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, doctor Jorge Fernández. Están presentes por la UNCE el señor Rector, el doctor Guillermo Crapiste, la señora Vicerrectora, Magíster María del Carmen Vaquero, y el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el doctor Santiago Mandolesi Burgos. También nos acompañan autoridades universitarias, el presidente de la Asamblea Universitaria, el secretario de Relaciones Institucionales y Planeamiento, la señora secretaria técnica, directores decanos de los departamentos de esta casa, de Biología, Bioquímica y Farmacia, de Ingeniería Eléctrica, de Humanidades, de Ciencias de la Salud y de Geografía y Turismo. Hay presentes otras autoridades de la universidad, concejales, autoridades políticas y judiciales de nuestra ciudad, del Fuero Provincial y Federal, representantes de organizaciones de derechos humanos y otros invitados especiales. A todos ustedes les agradecemos muy especialmente su presencia. Vamos a invitar para comenzar la ceremonia a pronunciar unas palabras al señor rector, el doctor Guillermo Crapiste. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente quiero agradecerle al señor ministro, el ingeniero Agustín Rossi, con el cual ya tenemos un conocimiento previo porque hemos hecho algunas gestiones que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro Departamento de Ciencias de la Salud en el ámbito del Ejército, y también por cuestiones que tienen que ver con trabajo de cooperación que va a hacer la universidad en el ámbito de la Marina, por esta oportunidad que tiene la universidad de recibir información que consideramos que es muy valiosa, porque de alguna manera es parte del recorrido histórico que hemos tenido como institución. Sin duda que la Universidad Nacional del Sur ha sido uno de los objetivos más preciados durante la dictadura militar, en una ciudad que por otra parte tuvo un fuerte efecto las políticas represivas del Estado en su momento, y muchos de los aquí presentes lo hemos vivido, algunos desde nuestra condición de estudiantes, otros desde condición de docentes y la mayoría como ciudadanos de esta comunidad. Y creo que es bueno recordar la persecución ideológica, la detención masiva de docentes, la cesantía de docentes y personal no docente de la universidad, la expulsión de un conjunto de alumnos de diferentes carreras, inclusive se cerraron carreras durante el proceso, pero fundamentalmente la desaparición de un conjunto de miembros de la comunidad universitaria y el cercenamiento de prácticamente todos los derechos individuales y colectivos que no deberíamos haber perdido. Y en ese sentido, creo que poder recuperar documentación que nos lleve a llenar espacios vacíos de esa historia, creo que es muy positivo. Hoy estuvimos discutiendo dónde hacer el acto y no es porque no sabíamos qué tipo de concurrencia íbamos a tener, y la verdad que no es casual que hayamos elegido este salón de actos, el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, porque en este mismo lugar hasta el año pasado se llevaron a cabo los juicios por delitos de lesa humanidad llevados adelante en la jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército, y actualmente se están llevando a cabo los juicios similares que involucran el ámbito de la Armada. Y este no es un hecho menor, más allá de que es un acto de estricta justicia, y también representa un hecho histórico y trascendente para nuestra comunidad. Nosotros pensamos que la política de derechos humanos tiene que ser una política de Estado,
y en ese sentido reconocemos los esfuerzos y los avances que ha hecho el Gobierno Nacional en esta materia. Y desde la propia institución, desde la universidad, también desde hace unos cuantos años, la defensa y promoción de los derechos humanos es parte de la política institucional. Y en ese contexto hemos creado la Subsecretaría de Derechos Humanos, y donde básicamente se caracteriza por estar abierta a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad que entienden en esta materia y que afortunadamente la mayoría de ellas hoy están presentes en este acto. Sin duda, la documentación que hoy estamos recibiendo va a contribuir de alguna manera a consolidar la memoria colectiva de nuestra ciudad, pero en particular de nuestra comunidad universitaria. Bueno, creemos que este material que hoy va a quedar en custodia en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en las cuales también estamos trabajando en armar una biblioteca y una serie documental sobre estos temas, sin duda va a ser una contribución importante para nuestra universidad. Yo digo que una universidad en la cual ha evolucionado, me parece que muy positivamente en este tema, con una toma de conciencia y de reflexión colectiva, y creo que hoy con orgullo podemos decir que memoria, verdad y justicia es una convicción y también es un compromiso institucional. Así que por eso, señor ministro, nuevamente muchas gracias, y seguramente toda esta documentación va a ser muy valiosa para la historia de la universidad. Como ocurre en las ocasiones trascendentales para nuestra vida institucional, solemos suscribir un acta en el libro de actas de la UNS. El acta que corresponde a la situación que hoy nos convoca dice: en la ciudad de Bahía Blanca, los 16 días del mes de julio de 2014, visita la Universidad Nacional del Sur el señor Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi, quien procede a entregar al rector doctor Guillermo Crapiste las colecciones impresas de actas de la dictadura, halladas en los archivos del edificio Cóndor y correspondientes a la última dictadura cívico-militar. Acompañan al señor ministro otros funcionarios y miembros de su comitiva y se hacen presentes en la sala autoridades universitarias, políticas y civiles de la ciudad, funcionarios judiciales, organizaciones de derechos humanos, otros invitados especiales y público en general. Como constancia del actuado, las autoridades firman la presente. Vamos a invitar al señor ministro a firmar el libro de actas, luego hará lo propio el señor rector, el doctor Guillermo Crapiste, el señor viceministro, el doctor Jorge Fernández, también la señora vicerrectora, Magíster María del Carmen Vaquero, y el señor presidente del Consejo Deliberante, el doctor Santiago Mandoles y Burgos. Mientras las autoridades firman, les contamos que el pasado 21 de marzo se puso en línea el sitio de internet archivosabiertos.com, que contiene progresivamente toda la documentación hallada en el edificio Cóndor. Allí cualquier argentino, viva donde viva, puede acceder solamente con una conexión a Internet a la totalidad de las actas de la Junta Militar, a los informes sobre listas negras y a videos y notas periodísticas vinculadas a la documentación encontrada. Progresivamente se irá incorporando material en este sitio a raíz de las directivas emanadas del Ministerio de intensificar la búsqueda de material documental de similares características en otras instituciones similares. Vamos a invitar ahora al señor ministro a hacer entrega de las colecciones que especialmente ha traído a esta casa de las actas de la dictadura, al señor rector.
Seguramente lo han notado, hay 2 juegos del material documental en el escenario porque el segundo el señor ministro lo hará entrega a organizaciones de derechos humanos. Vamos a invitar a Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca, quien... Alejandra les contaba de Hijos Bahía Blanca, quien ha recibido en nombre de esa organización, también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Red por la Identidad. Y ahora vamos a invitar a dirigirse a todos ustedes al señor ministro, al ingeniero Agustín Rossi. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias al señor rector y a la vicerrectora por estar recibiéndonos acá. Muchísimas gracias al presidente del Consejo Deliberante de Bahía Blanca por estar acompañándonos, bueno, y a todas las autoridades, compañeros, compañeras, militantes de organismos de derechos humanos que están hoy aquí. El 31 de octubre del año pasado, yo estaba en mi despacho y recibí un llamado telefónico del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Mario Callejo, que me indicaba que en el segundo subsuelo del edificio Cóndor, en una baulera, se había encontrado una cantidad de documentación, que era documentación a su criterio sensible de la época entre el 76 y el 83, de la época de la dictadura militar. En ese momento eran alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Yo instruía a un grupo de funcionarios encabezados por quien me acompaña hoy, el viceministro de Defensa, el doctor Jorge Fernández, y también por la directora nacional de Derechos Humanos de nuestro ministerio, que es Estela Segado, que concurrieron al lugar y ahí se encontraron con una importante cantidad de documentación que estaba alojada en distintos ámbitos, por decirlo de alguna manera. Había una serie de armarios en donde había mucha documentación, una estantería de 2 metros de alto por 3 metros de largo y 2 cajas fuertes que estaban ahí en esa baulera, ¿no? La primera decisión que tomamos fue trasladar la totalidad de la documentación a otro edificio de la Fuerza Aérea Argentina, que es el edificio Alas. Es un edificio en donde hay oficinas de la Fuerza Aérea y también algunos departamentos que se utilizan para vivir, porque necesitábamos un espacio importante como para poder empezar a trabajar y porque además en esas bauleras la documentación que estaba en contacto con el aire era bastante compleja su situación, digamos, ¿no? Porque estaba en un ambiente claramente agresivo. Cuando decidimos empezar a trasladarla, nos procedimos a abrir las 2 cajas fuertes a las cuales hacía referencia al principio. Las tuvimos que abrir con moladora, obviamente, y dentro de esas cajas fuertes estaban 6 biblioratos que corresponden a estos 6 tomos en donde se encuentran las 280 actas que reflejan las 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Estaban divididas en 6 biblioratos, ubicadas en folios. Cada una de las actas estaban todas las actas originales, estaban escritas en las viejas máquinas de escribir, en hojas con un gramaje superior al gramaje habitual, digamos, más gruesas, por decirlo de alguna manera, y tenían las firmas original, en estilográfica, de quienes eran los comandantes en jefe en cada uno de los momentos que tuvo la dictadura durante esos 7 años. De hecho, el acta número 1 estaba firmado por Videla, Macera y Agosti, que eran los 3 primeros comandantes en jefe de la dictadura. Y bueno, con toda esa documentación nos instalamos allí en el edificio Alas
instalamos un laboratorio para preservar aquellos documentos que estaban algo deteriorados, y nos propusimos llegar a esta semana de este año, del 24 de marzo, del Día de la Memoria, con el objetivo de crear distintas herramientas para que esta documentación estuviese al alcance de todos los argentinos. No queríamos que esta documentación quedase encapsulada dentro del Ministerio de Defensa o dentro de la Fuerza Aérea, sino que por el contrario entendíamos que nuestro aporte a la construcción de la memoria, que yo entiendo que es un hecho dinámico y permanente, y que nadie puede creer que es un hecho estratificado o que se termina en algún momento, sino que permanentemente hay que abonar en la construcción de la memoria. El aporte era que esta documentación tuviese distintas formas de acceder para que la mayor cantidad de argentinos pudiesen acceder a ellas libremente. Y nos propusimos tratar de tener toda la documentación antes del 24 de marzo de este año. Por suerte, con un enorme trabajo que hizo nuestra Dirección Nacional de Derechos Humanos, que además contamos con la colaboración en algún momento de la Comisión Nacional de Valores, que también tiene un equipo de estudios de documentación, porque no en las actas, pero sí el resto de la documentación, tiene muchísima documentación económica, digamos, ¿no?, relacionadas a cuestiones de delitos económicos o a cuestiones económicas del gobierno que se tomaron durante esos años. Pero trabajando durante todo el verano pudimos llegar a la semana del 24 de marzo del 76 con la totalidad de la documentación clasificada y calificada. Son más de 11.774, 75 volúmenes documentales de la totalidad de la documentación. Debe ser sin duda uno de los hallazgos más importantes a nivel documental desde que recuperamos la democracia. El físico de la documentación se encuentra depositado en la sede de la Biblioteca de la Fuerza Aérea en la Ciudad de Buenos Aires. Allí hay 2 puestos de consulta. Cualquiera que quiera recorrer la documentación que allí está depositada la puede recorrer en la versión digital, digamos, ¿no?, en esos puestos documentales. Tenemos digitalizado casi el 70-75% de la totalidad de la documentación. Esa fue la primera herramienta que construimos. Con la Fuerza Aérea construimos un laboratorio allí mismo dentro de la biblioteca de la Fuerza Aérea para seguir trabajando sobre aquella documentación física que necesitaba seguir siendo intervenida para que se mantenga y se preserve. Así que lo primero que hicimos fue construir eso, digamos, ¿no?, tener la documentación cerrada, documentada, calificada, el físico depositado en un lugar y 2 puestos de consulta que son de libre acceso. Cualquiera va con un turno previo y puede recorrer la totalidad de la documentación. Lo otro que construimos es una página web que se llama www.archivosabiertos.com. En esa página, lo mismo que yo hoy le entrego al rector o a los compañeros de los organismos de derechos humanos, están totalmente cargados las 280 actas en PDF y vamos cargando otra documentación en la medida que nos aparezca que esa documentación sea una documentación de las más requeridas o que nos parezca que tengan un valor adicional. Es una página, la verdad, que tiene muchísima interacción, digamos, muy visitada. Nuestra página, muchos piden los turnos para esos puestos de consulta a través de la página web y se le otorgan los turnos allí a esos puestos, para los puestos de consulta. Pero funciona la página web con muchísima potencia. La verdad que cuando le entregué un ejemplar de estos al ex juez Baltasar Garzón, estaba sorprendido, digamos, ¿no?, por la potencia de una herramienta como la página web, que se pudiese acceder a esta totalidad de la documentación. Y la tercera herramienta que construimos son esta edición limitada de las actas secretas de la dictadura. La edición la hicimos tratando de reflejar lo que tenía contenido esos 6 tomos, esos 6 biblioratos que reflejan cada uno de esos biblioratos uno de los tomos. Por eso ustedes se van a dar cuenta que la documentación, ¿no?,
sé si se verá, digamos, ¿no? Pero cada uno de los tomos no tienen la misma cantidad de páginas, porque lo que hicimos fue reflejar lo que tenía cada uno de esos biblioratos, digamos, ¿no? Entonces hay tomos más gruesos y tomos menos gruesos, digamos, ¿no? De menor cantidad de páginas, pues entendíamos que alguna lógica debería tener y por eso lo reflejamos así. Y con esta edición trabajamos también sobre 3 ejes, sobre tres carriles para distribuirla, ¿no? Por un lado, todo lo que son las representaciones institucionales, que se las hemos entregado a gobernadores que la han depositado en las bibliotecas públicas más importantes de sus provincias, o a intendentes que han hecho lo mismo en cada una de sus localidades. Ese ha sido un eje en la representación institucional. El otro eje es el de las universidades. Hemos entregado en muchísimas universidades. Aquí, además de reconocer que en general las universidades tienen buenas bibliotecas o buenos archivos históricos, como para tener en cuenta, también pensamos en que puede ser un material de apoyo, un material de consulta de determinadas carreras que se puedan cursar dentro de las universidades. Y por el otro lado, lo que hicimos fue también lo que hicimos hoy acá, que es entregárselos a los organismos de derechos humanos, en este caso ya como un acto de reconocimiento de alguna manera a todo lo que significó su lucha durante todos estos años, digamos, ¿no? Que ha sido una lucha ejemplificadora para todos. Así que desde ese punto de vista estamos contentos por haberlo construido. Tenemos solicitudes de entrega de las actas en distintos lugares de la Argentina. La verdad que no llegamos a todos, pero ciertamente se ha generado una expectativa importante alrededor de eso, y tratamos de cumplir, porque también nos parece que este tipo de actos también es un aporte a lo que significa la construcción de la memoria. ¿Qué tienen las actas? Bueno, no voy a contar las 280 actas porque si no me llevaría mucho tiempo, pero sí voy a hacer un relato de las cosas que a mí me parecieron significativas y que después dependerá de la lectura que cada uno de ustedes pueda hacer de las mismas, digamos, ¿no? El primer elemento significativo es que las actas no empiezan el 25 de marzo del 76 o el 26 de marzo o el 27, sino que empiezan en julio del 76. Es decir, que hay los primeros meses de la dictadura, los días de marzo del 24 al 31, abril, mayo y junio, que no hay actas, que no hay actas, digamos, no es que no estén, digamos, no es que hay actas que no estén, digamos, ¿no? El acta número 1, la cual hacía referencia recién, es de julio del año 76. De las cosas que a mí me sorprendieron o me llevaron a hacer este relato, está la enorme presencia de actas que hacen referencia a la cuestión de papel prensa entre el año 76 y el año 77. Entre esos 2 años hay casi 55% de las actas a las cuales se hace referencia en general a la cuestión de papel prensa. Está dentro de eso el acta número 14. El acta número 14 es el acta en donde se ratifica la transferencia de las acciones del 51% para los 3 principales diarios de ese momento, Clarín, La Nación y La Razón, y quedaba el otro 49% que iba a ser distribuido entre los distintos diarios del interior del país. El acta número 14 tiene un anexo 1 que refiere a esto y tiene un anexo 2 en donde la decisión de transferir acciones o de vender acciones del 49% a los diarios del interior del país, a pedido de los 3 principales diarios que tenían el 51%, es suspendida, digamos, ¿no? Porque aducen que manejar una empresa con mucha cantidad de propietarios o de manera colegiada iba a ser complicado para la eficiencia empresaria. Entonces el Estado, en ese momento la dictadura, revierte sus pasos
y vuelve a quedarse con el 49% por parte del Estado. Esto produce un hecho que es poco recordado, que yo no lo recordé leyendo las actas, sino me acuerdo cuando debatimos la cuestión de la ley de medios y cuando debatimos declarar la creación del marco regulatorio para la elaboración, producción y distribución de pasta de celulosa, lo había leído, es que Clarín y Nación se van de ADEPA durante la dictadura. Ante este hecho de quedarse los 3 diarios con la participación de papel prensa, los diarios se van de ADEPA, que en ese momento era gobernada fundamentalmente por los diarios del interior del país, La Capital de Rosario, La Voz del Interior de Córdoba o Los Andes de Mendoza, no me acuerdo la nueva provincia, digamos, ¿no? Pero aparece ahí una escisión y de hecho recuerdo haber leído editoriales del diario La Capital, porque bueno, yo soy de Rosario, contraria a la venta de las acciones de papel prensa, y aparece nuevamente Clarín y Nación dentro de papel prensa cuando empiezan desde ADEPA a hacer lobby para eliminar el artículo que impedía que los dueños de diarios fuesen dueños de canales de televisión ya durante el gobierno de Carlos Menem. Lo que sí aparece claramente en la dictadura, en las actas, es que la mayoría de las veces que se hace referencia a la cuestión de papel prensa, en el mismo acta se hace referencia a la detención de los familiares de Greiber, fundamentalmente de Lidia Papaledo Greiber. Es más, en una de las actas la cosa es muy brutalmente gráfica, por decirlo de alguna manera, porque es punto número 5 del acta, 5.1, análisis de la evolución de la marcha de papel prensa o de la venta de las acciones de papel prensa, 5.2, situación de los detenidos de los familiares Greiber, de la familia Greiber, Lidia Papaledo Greiber y otros, digamos, ¿no? Entonces, a mi criterio de la lectura de estas actas, queda claramente demostrado que para la dictadura militar las dos cosas eran una sola. La venta de las acciones de papel prensa tenía que ver con la detención de quienes eran los herederos de Greiber o, dicho al revés, la detención de lo que eran los herederos de Greiber facilitó la venta de las acciones de papel prensa a Clarín, Nación y Razón. Esto que aparece claramente en muchísimas de las actas, también, tengo que decirlo, nos fue solicitado todas esas actas por el juez Ercolini, que es el juez que atiende en la causa de papel prensa, casi le diría inmediatamente, al poco tiempo que nosotros hicimos este anuncio en la prensa, y con claridad dependerá ahora del juez para que sea el que determine a través de lo que él pueda ver, el grado de validez probatorio que tengan las actas que están aquí, digamos, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, ¿tendrá influencia en los juicios? Bueno, dependerá de la justicia que determine la validez que tengan como prueba estas actas y de la interpretación que haga de cada una de estas cuestiones. Desde el punto de vista político, de la lectura, de lo que surja de las actas, y si alguno los lee seguramente llegarán a la misma conclusión que llegué yo, resulta indubitable que para la dictadura militar las dos cosas estaban estrictamente unidas, la venta de las acciones de papel prensa con la detención de los familiares de Greiber. Hay también en ese tiempo, en el 76, 77 y también en el 78, bastante documentación sobre lo que fue la situación que casi nos termina llevando a la guerra con Chile por la cuestión del Bigle. Allí, ya previo a lo que fue el laudo arbitral en ese momento de Gran Bretaña, ya quedaba sentado la posición de la dictadura de rechazar ese laudo, y después hay toda una documentación en donde se le dan instrucciones y se fija la posición de las fuerzas y se le dan instrucciones al canciller en ese momento para rechazar el laudo, y todo el pensamiento que existía en la Junta Militar que casi nos llevó a la guerra con Chile, que fue evitada por la intervención en ese momento de Juan Pablo II,
que después terminó con la firma de los tratados de paz y amistad, que este año se cumplen 30 años, ¿no? En el 2014 se cumplen 30 años del Tratado de Paz y Amistad con Chile, que se firmó en el año 84 con el presidente Alfonsín, previo plebiscito o referéndum que hubo en ese momento, que todos recordamos, o al menos que nosotros recordamos en ese momento. En el año 79 hay referencias a lo que es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está también un acta en donde la Junta decide no atender o no recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sí le ordena que los secretarios generales de cada una de las fuerzas, de las 3 fuerzas, los reciban. Me olvidé de decir que la Junta, estoy medio desordenado hoy, pero bueno, que las reuniones de la Junta Militar se realizaban en la sede de las distintas fuerzas, ¿no? En el edificio Libertador, que es la sede del Ejército, en el edificio Cóndor, que es la sede de la Fuerza Aérea, o en el edificio Libertad, que es la sede de la Armada Argentina, y que en cada una, que en función del lugar en donde se realizaba la reunión de la Junta, el secretario general de la fuerza era el que levantaba el acta y que era firmada en la próxima reunión de la Junta. Entonces, es como que, además de los jefes, de los 3 comandantes en jefes, se puede deducir que en general los secretarios generales de cada una de las fuerzas estaban presentes en esas reuniones y que el que le correspondía en función de la sede en donde se desarrollaba la reunión era el que levantaba el acta. Entonces a los 3 secretarios generales se le dio la directiva de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente a la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empieza a aparecer lo que era la presión internacional sobre la cuestión de los desaparecidos. Entonces allí hay 2 referencias en 2 actas. En una de ellas la Junta Militar decide dejar de utilizar el término desaparecido y empezar a hablar en las comunicaciones o en las comunicaciones oficiales o en los documentos con persona con paradero desconocido. Y la otra que intentan es que le piden un dictamen a la CAL. Recuerdan ustedes que la CAL era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que vendría a ser una especie de congreso que funcionaba en el Congreso. Le piden a la CAL un dictamen sobre la posibilidad de crear la figura de ciudadano con presunción de fallecimiento. Estas 2 cuestiones intentaban dar respuesta a un escenario que era un escenario que venía siendo cada vez más complicado desde el punto de vista de la presión internacional hacia la dictadura, sobre todo por la cuestión de los desaparecidos, presión que va en aumento, recuerden ustedes, a partir del año 79 con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay referencias específicas sobre la guerra de Malvinas. En el periodo de la guerra, es decir, entre abril y junio del 82, lo que hay es reuniones y con 2 o 3 reuniones de la Junta Militar que hacen referencias en términos genéricos a la situación de ese momento. Digo, ¿a qué me refiero a términos genéricos? El acta dice, se reunieron los comandantes en jefes para analizar la situación internacional, punto, y absolutamente nada más. Y después del 82 se producen 2 hechos, digamos, ¿no? Bueno, se produce un hecho que yo no lo recordaba, que lo refresqué a partir de la lectura de las actas, es que hay un momento después de la guerra que las 2 armas menores, digamos, ¿no? La Fuerza Aérea y la Armada, se retiran de la Junta Militar. La Junta Militar queda solamente reducida en la representación del Ejército. Se tienen que modificar los estatutos del proceso de reorganización nacional
Y esto es una situación que se da durante todo el año 82, hasta que fines del 82, principios del 83, se vuelve a restablecer la Junta tal cual la conocimos mayoritariamente durante estos 7 años. La última etapa del año 83, hay referencias a muchas reuniones o a decisiones de gobierno y sobre todo en las últimas actas ocupa bastante tiempo la elaboración y los alcances del decreto de autoamnistía, del decreto de ley de autoamnistía, que como ustedes recuerdan fue la primera decisión del presidente Alfonsín, que fue derogar ese decreto ley de autoamnistía, ¿no? Las actas, el último acta es del 24 de noviembre de 1983. En ese acta uno de los puntos es que se disuelve la Junta Militar, se termina la Junta Militar y obviamente está realizada, la última reunión se realizó ya después de las elecciones del 30 de octubre del 83 y a 15 días antes de la asunción del primer gobierno constitucional, del primer gobierno democrático encabezada por el doctor Alfonsín. Sin duda que para mí es un documento histórico, historiográfico enorme, de enorme importancia. Ustedes saben además que la Argentina convive con distintas corrientes historiográficas. Hay una de ellas, la que menos me simpatiza a mí, que es la más liberal, por decirlo de alguna manera, que dice que la historia se tiene que contar a partir o relatar a partir de los documentos oficiales. Bueno, esto es una documentación oficial, o sea que no le pueden hacer un gambito, digamos, no pueden pasar por encima de esta documentación. En general, los relatos sobre la dictadura fueron los relatos que hicimos nosotros, digamos, ¿no? Desde el lugar de los oprimidos o desde el lugar de los que se nos suprimieron distintos grados de libertades durante todos estos años. Y acá hay un relato, por decirlo de alguna manera, una mirada de las cosas que le preocupaban, que le ocupaban o que le dejaban de ocupar, digamos, ¿no? O las cosas que no le ocupaban a la dictadura durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Estoy recordando de vuelta una cosa que me sorprendió, digamos, también, porque se compatibiliza con otro documento que encontramos allí, que es que en el segundo o tercer acta del 76 se presenta el general Díaz Besone, que era el ministro de Planeamiento de Videla, y presenta el plan de gobierno de la dictadura. Ese plan de gobierno, que está en otra parte de la documentación que nosotros encontramos ahí en el subsuelo del edificio Cóndor, era un plan que tenía 2 etapas. La primera etapa terminaba en 1990, que era la etapa fundacional, y la segunda etapa terminaba en el año 2000, que era la etapa de la nueva república, digamos, ¿no? Y recién de eso venía la democracia, que de eso no se hablaba, digamos, ¿no? Pero había un plan de permanencia de 30 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para redondear y como para sintetizar, tres reflexiones finales. Una ya la dije, que es la importancia del punto de vista histórico, que sin duda la tiene, es un marco referencial que nunca antes habíamos tenido. Siempre no es que no teníamos otra documentación encontrada, sino que muchas veces la documentación que encontrábamos era documentación que se refería a un periodo histórico y en un determinado espacio geográfico, y que era difícil, después nos costaba mucho hilar en su conjunto para construir una totalidad del relato. Acá hay un marco referencial de todo lo que ha sucedido. En segundo lugar, quiero destacar lo que dije al principio. Nosotros llegamos a esta documentación por la decisión de uno de los jefes de la fuerza, que es el brigadier Mario Callejo, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Nobleza obliga, nosotros no estábamos detrás de ninguna investigación, ni teníamos una denuncia anónima, ni teníamos una requisitoria judicial, ni teníamos ninguna pista. Como suelo decir yo, el jefe de la Fuerza Aérea ni siquiera tenía la obligación de mentirme. Con no informarme, nosotros no nos enterábamos de la documentación que allí existía, digamos, ¿no? Y yo creo que esto
también muestra Fuerzas Armadas distintas, ¿no? Que están con menos anclajes en el pasado y más pensando en el futuro o en el rol que les deberá ocupar en el futuro la construcción de esta nación, ¿no? Y el tercer elemento es que la documentación que encontramos es documentación que fue producida hace 35, 36, 37 años. Documentación en buen estado, en algunos casos en muy buen estado, como en el caso de las actas, digamos, ¿no? La verdad que este hecho nos hizo alimentar o fortalecer las expectativas de quizás en alguna vez encontrar la documentación que todavía falta. Y bueno, en ese mismo momento que yo anuncié la documentación hallada, instruí a los jefes de la fuerza, firmé una resolución donde le instruí, les ordené a los jefes de la fuerza que intensifiquen la búsqueda en las distintas unidades militares para ver si encontramos mayor nivel de documentación. Y la verdad es que encontramos más documentación, no con la relevancia de esta relevancia pública, por decirlo de alguna manera, de esta de la cual estamos haciendo referencia ahora, pero encontramos algo más de papel prensa, encontramos los 7.000 legajos de quienes estuvieron detenidos en la cárcel militar de Magdalena, que estaban en Campo de Mayo, encontramos una directiva de Viñones, que fue el último jefe del ejército de la dictadura, que le daba a la totalidad de las fuerzas de cómo actuar ante alguna requisitoria judicial. Ustedes se acuerdan que en el 83, fines del 83, antes de la recuperación de la democracia, empezaron algunas requisitorias judiciales, entonces daba esa directiva de cómo actuar en este sentido. Encontramos algunas cosas que nos están llegando ahora de Sudáfrica, de la Agregaduría Militar de Sudáfrica. No sabemos la totalidad de la relevancia, pero bueno, hemos cambiado el agregado militar y el agregado militar nuevo encontró esa documentación y había documentación. En general eran actas de incineración, digamos, ¿no? Que se incineraba documentación, pero bueno, eran firmadas por Astiz y Rivero, Artiz y Chamorro, que eran agregado militar titular y agregado militar adjunto. En estos días también encontramos la directora nacional de Derechos Humanos no pudo venir hoy porque se quedó en Buenos Aires, en el edificio Cóndor, trabajando por otra nueva documentación que había aparecido. Así que seguimos con la expectativa de poder encontrar la documentación que todavía hace falta. Bueno, era esto. Muchas gracias. Bueno, yo digo eso, nosotros tampoco revisamos los rincones de la universidad. Queremos destacar que ha llegado una nota del ex fiscal general y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, el doctor Hugo Cañón, y también para cerrar este acto recordarles que pueden visitar www.archivosabiertos.com para encontrar allí la documentación que se ha cargado. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia.